Bendito Hashem. Estamos mirando el mundo de la profecía y estamos estudiando la mesa de fe y los panes que están por encima de la mesa. Vimos que todo esto es el testimonio de Yeshua, la manifestación de Yeshua, que es el pan del cielo que da vida a los hombres. En 2 ocasiones en los evangelios vemos cómo Yeshua multiplica los panes y él da a los discípulos y los discípulos dan al pueblo. También encontramos un texto que habla de la liberación de la hija de una mujer que tenía un demonio. Eso está en Marcos, capítulo 7, versículo 27. Yeshua habla con la mujer sirofenicia y dice: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7, 27. Y ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Aquí vemos que el pan que se da a los hijos y también a los que no son hijos tiene que ver con la liberación de un demonio. El pan es la liberación del demonio. Hemos visto que una hilera de panes tiene que ver con sanidades de enfermedades y toda clase de dolencias en el cuerpo y en el alma. Yeshua sanaba a todos en muchas ocasiones y también vemos que la otra hilera de panes representa los milagros, las obras de poder. No es lo mismo una sanidad que un milagro, aunque se parecen. Y los dos dependen de la fe para ser manifestados. La fe es la base, o podemos decir la fe es el medio por el cual son liberados estos poderes de sanidad y de milagros. Vamos a repetir. La fe es el medio por medio del cual son manifestados estos poderes de sanidad y milagros. Por eso la mesa es fe. Encima de la mesa están los panes. Si no hay fe, no hay pan. Por eso en muchas ocasiones vemos en los milagros y sanidades de Yeshua en los evangelios como él está, vamos a usar la palabra, provocando la fe en las personas. Y pregunta, por ejemplo, a los que tienen enfermedades: ¿creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos dicen sí. Y él dice: según vuestra fe sea hecho. Vimos también los 4 hombres que llevaban el paralítico en una cama. Y Yeshua vio la fe de ellos. Y ahí tenemos la mesa, ¿no? 4 patas y una mesa. Se parece mucho a esta imagen de 4 hombres llevando a un paralítico. Y la fe de ellos hizo que este hombre pudiera levantarse de su situación de paralítico. Sin fe no son liberadas las sanidades ni los milagros. La fe es el medio que utiliza Hashem para liberar estas obras sobrenaturales. Entonces podemos mirar una escalera desde el atrio hasta la mesa. Podemos decir que el atrio del tabernáculo es la alabanza.
Hablar en lenguas es alabanza. El ambiente del tabernáculo es la alabanza. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios sin alabanza. En Isaías capítulo 60 está escrito que las puertas son llamadas alabanza. Para entrar en la presencia divina se requiere alabanza. Y tenemos 2 altares en el tabernáculo y los 2 altares representan la alabanza. El sacrificio de alabanza es lo que produce el olor en el ambiente. En el altar de bronce o de cobre, en el atrio, se sacrifican animales y otras cosas. Eso produce un olor fragante para Dios. En el lugar santo se ofrece incienso sobre el altar de oro. Y eso produce un ambiente de olor fragante en el lugar santo. En el lugar santo hay alabanza y en el atrio hay alabanza. En el cielo, el altar de cobre son las lenguas, como hemos visto, y las lenguas son alabanzas, principalmente. Y en el lugar santo está la oración con el entendimiento, como hemos visto en 1 Corintios. Y eso produce un ambiente de presencia divina. Cuando nosotros alabamos al Eterno, Él se acerca a nosotros. Y en ese acercamiento podemos percibir su voz. Y así viene la profecía. La profecía viene como resultado de la alabanza. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces hay que tener un espíritu de alabanza, de gratitud, de contentamiento. La queja es la mejor herramienta de cerrar los oídos espirituales. La queja impide la intervención divina en nuestras vidas. La queja da pie al enemigo a atacarnos en las áreas de debilidad. Los levitas servían como cantores y guardaban las puertas del templo, entre otras cosas. Entonces, un siervo en el templo de Dios alaba y esa alabanza guarda las puertas. Te protege del ataque de los enemigos. Si tú estás en constante alabanza y gratitud, vas a proteger tu alma y tu cuerpo de los ataques malignos que vienen para destruirte. Por lo tanto, Yeshua dijo muchas veces que hay que perdonar al que nos haya ofendido. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Si nosotros no perdonamos, Dios no escucha nuestras oraciones. Si nosotros tenemos amargura en nuestras almas, no podemos escuchar la voz de Dios. Si queremos recibir el fluir divino, tenemos que trabajar con nuestras almas para eliminar queja y estar en constante alabanza y gratitud delante de Dios. El profeta Eliseo estuvo en una situación de peligro de muerte. Había 3 ejércitos que estaban en mucho peligro y necesitaban una voz divina para saber cómo actuar en esta situación muy peligrosa. Y el profeta dijo: traedme un tañedor, uno que toque el arpa. Porque cada vez que se tocaba el arpa o el lira, no me acuerdo si era arpa o lira en ese lugar, cada vez que tocaba un buen músico el instrumento, el espíritu vino sobre el profeta. Entonces, ese tipo de sonidos producían una armonía en el alma del profeta para poder recibir la palabra profética. Lo mismo con nosotros.
La alabanza es para Hashem, pero es también para nosotros, para prepararnos a poder escuchar y percibir el mensaje divino. No podemos, escucha esto, no podemos desconectar la mesa de fe con los milagros de la profecía. ¿Por qué? Porque si tenemos la doctrina de que Dios quiere sanar a todos en todo momento, vamos a fracasar en nuestro ministerio. Porque no es así, eso es mentira. Dios no quiere sanar a todos en todo momento. Eso es una utopía que no es verdad. Para poder sanar a los enfermos, para poder hacer milagros, hay que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios produce fe en nuestro corazón. Y la fe es el medio para poder liberar los poderes de Dios para sanidad y milagros. Necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo ahora. Lo que está diciendo ahora. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y si oyes lo que el Espíritu dice, puedes seguir la voz del Espíritu, sanar a los enfermos, multiplicar panes, expulsar demonios y hacer lo que Yeshua hizo. Y dice, aún mayores cosas hará el que cree en mí, porque yo voy al Padre. Entonces, no puedes desconectar la mesa de fe de la profecía. No puedes poner esto en sistema. No puedes usar la fe como te dé la gana. La fe es caminar con Dios. La fe es ser fiel. La fe es confiar. La fe es estar convencido. Y la fe es tener perseverancia. Y para tener esa fe, necesitas la palabra de Dios. Necesitas la voz de Dios. Necesitas saber lo que Dios dice en esta situación en la que nos encontramos ahora. No podemos poner una fábrica de sanidades o una fábrica de milagros. Necesitamos caminar con Dios. Y cuando caminamos con Dios, Dios nos va a mostrar lo que Él está haciendo. Y nos va a decir lo que está haciendo. Para que podamos ser fieles a Dios. Confiar en Él. Estar convencido de que Él está haciendo ahora algo. Y ser firmes en esto hasta ver los resultados sobrenaturales. Así que tenemos los cuatro pasos. Alabanza, profecía, fe y poder. ¿Tú quieres el poder? Todos queremos el poder. Pero para llegar a tener el poder que Yeshua tenía, tenemos que caminar en el camino que Él caminó. Tenemos que ser discípulos de Él. Tenemos que aprender cómo Él llegó a ese nivel de poder. Alabanza produce sensibilidad para recibir la profecía. Y la profecía nos da el fluir de Dios para este momento. Lo que produce fe en nuestro corazón. Y si activamos esa fe, vamos a ver los resultados de poder. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solamente puede hacer lo que ve hacer el Padre. Es decir, si alguien viene a Yeshua y le pide que le sane de una enfermedad, por ejemplo, los que gritaban fuera de Jericó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Yeshua no podía sanar a esa persona sin escuchar lo que Dios estaba diciendo para esa persona. Así que él tenía que escuchar la voz de Dios para poder sanar al paralítico, o sanar al ciego, o levantar a Lázaro de los muertos, o expulsar un demonio. Yeshua no podía hacer ningún milagro por sí mismo.
Él lo dice. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y si queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer como Él hizo. Van a haber falsos profetas y falsos discípulos que van a decir en el día del juicio: no profetizamos en tu nombre, Señor. No hicimos muchos milagros en tu nombre. No expulsamos demonios en tu nombre. Y Yeshua va a decirles: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, ¿cuál fue el error? Hacer milagros sin Dios. Hacer milagros en el nombre de Yeshua, que tiene poder, pero sin caminar con Dios, sin conocer a Yeshua, sin aprender del Maestro. El Maestro no hace nada por su propia cuenta. No sana ni un enfermo sin el consentimiento y la inspiración de su Padre Celestial. Por eso la profecía es la condición para poder hacer milagros. Y la profecía es tener el oído abierto y tener los ojos abiertos y tener la percepción espiritual y recibir el mensaje divino para esta situación ahora mismo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, o según la versión de Reina Valera, crea que le hay y que es remunerador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Aquí la palabra Él existe puede ser entendido como Él está o Él es. Con otras palabras, no es cuestión de saber si Dios existe o no. Tiene que ver con saber que Dios está aquí y ahora. Muchos tienen el Dios del pasado y otros tienen el Dios del futuro y pocos tienen el Dios de ahora. Si tú vas a poder estar cerca de Dios, tienes que caminar con el Dios de ahora. Esa fue la revelación que Dios dio a Moisés en la zarza ardiendo. Es la revelación del Dios de ahora. No es el Dios del pasado solamente. No es solamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que vivían antes. Y no es el Dios que prometió que en el futuro va a liberarnos de Egipto. Es el Dios que dice que ahora estoy aquí. Yo estoy aquí en este momento, a tu lado. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está aquí y ahora. Y Él es remunerador de los que le buscan. Es decir, yo voy a recibir algo ahora porque le estoy buscando. Dios está aquí y ahora. Y esta es la mesa de fe. El Dios de ahora. El Dios que ve mi situación en este momento. La esperanza está en el futuro, pero la fe está en el presente. Lo que yo espero para el futuro, lo puedo recibir ahora. Es el Dios de ahora que estamos sirviendo. Y para eso necesitamos el espíritu de profecía, para que Dios nos muestre ahora mismo quién es y qué hace. Bendito sea su nombre. Si miramos en Marcos capítulo 9, versículo 38 hasta 40, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratando de impedírselo porque no nos seguía. Pero Yeshua dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Aquí es expulsar demonios, es llamado en la boca de Yeshua milagros.
Es decir, expulsar un demonio es un milagro. La palabra milagro en el griego tiene que ver con poder. Dynamis. Dinamita. Poder. Es una obra de poder. Se necesita poder para expulsar un demonio. Y esa manifestación es uno de los panes en la mesa de fe. Si miramos la vida de Yeshua, vimos muchos diferentes milagros, obras de poder. Resucitar un muerto es una obra de poder, no es una sanidad. Multiplicar comida es una obra de poder, no es una sanidad. Transformar agua en vino es una obra de poder. Calmar la tormenta es una obra de poder. Y caminar sobre las aguas es una obra de poder. Y maldecir una higuera para que se seque desde las raíces es una obra de poder. Entonces, una de las obras de poder es expulsar demonios. Y es una obra importante en el testimonio y la vida de Yeshua. No puedes hablar el evangelio sin hablar de liberación de demonios. Y miramos la otra vez que Yeshua hizo 5 cosas en su ministerio antes de sufrir por los pecados. Él recorría todas las aldeas y ciudades. Él enseñaba en las sinagogas. Él predicaba las buenas nuevas del reino y sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Estas son las obras del Mesías. Este es el testimonio de Yeshua. Y si queremos ser sus discípulos, necesitamos hacer estas cosas. Tú no puedes quitar la parte de liberación de demonios del mensaje de la salvación. Porque es gran parte del ministerio de Yeshua, es liberar personas de malos espíritus. Es gran parte de la obra de Yeshua, liberar a las personas de los malos espíritus. Tan grande que él lo llamó pan de los hijos. Es el pan que yo estoy dando a los hijos de Dios, sanidad y liberación de demonios. Y él dio ese pan a sus discípulos y esos discípulos dieron al pueblo. Y si tú eres un discípulo de Yeshua, puedes recibir este pan y dárselo a los demás. Lo que tú recibiste gratis, lo tienes que dar a otros. Y en este pan está incluida la liberación de malos espíritus. Los malos espíritus atacan al hombre. Y hay mucho que hablar en este tema. No quiero entrar en todas las áreas, solamente dar una vista general de este tema. Hay que entender que en los mundos espirituales, en el mundo creado, hay 2 reinos. El reino de luz y el reino de tinieblas. El reino de Dios y el reino de Satanás. En el reino de Satanás rige la desobediencia, aunque hay cierto nivel de reconocimiento de la autoridad divina en ese reino. Es decir, Satanás no puede hacer nada fuera del permiso que el Creador le esté dando. Esto vemos en el libro de Job. Él quería atacar a Job y pidió permiso de Dios para hacerlo. Dios le da permiso a Satanás para trabajar. El reino de Satanás permanece hasta hoy porque Dios está dando a su reino la fuerza para existir y permanecer. Nosotros no creemos que hay una lucha entre Dios y Satanás. Es como decir, uno que escribió una película, él escribe un guión para la película y dentro de esa película ocurren cosas. Y ocurre una lucha entre el bien y el mal dentro de la película. Pero el que escribió la película no es afectado para nada
de los malos que están dentro de la película. Los malos de la película no pueden tocar al que escribió la película. Solamente pueden tocar a los que están dentro de la película. Los que están dentro de la película representan todos los seres creados por Dios. Los seres creados por Dios no pueden tocar a Dios. No pueden alcanzar a Dios. De la misma manera como los personajes de una película no pueden afectar la vida del que escribió la película. El que escribió la película dio el papel de cada uno dentro de la película. Y Dios ha puesto en la película, en la creación, a Satanás. Y Él ha puesto al Mesías como la cabeza de su reino, dentro de la creación. En los aires hay una diferencia entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Son como dos reinos paralelos dentro de la creación. Pablo y otros muchos hablan de 4 diferentes tipos de ángeles en el lado de Dios y el lado de Satanás. No vamos a entrar en todos los detalles, pero hay que entender que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él está en el aire y él opera en áreas en la tierra. Él tiene sus enviados, sus ángeles. En Mateo 25 habla de Satanás y sus ángeles. Son enviados por él para tener control en diferentes áreas de la tierra. Hay un ángel sobre cada país, un ángel de Satanás. Sobre cada reino mundial hay un ángel de Satanás. Babilonia tenía su ángel de Satanás. Egipto tiene su ángel de Satanás. El imperio de Irán, Medio Persia, tiene su ángel de Satanás. El imperio de Grecia tiene un ángel de Satanás. El imperio romano tiene un ángel de Satanás. El comunismo tiene un ángel de Satanás. Todos estos reinos mundiales e intentos de reinos mundiales tienen su ángel de Satanás. Son ángeles en niveles más altos, más superiores. Por supuesto, los ángeles de Dios están operando también sobre la tierra. Y hay una lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Lo podemos ver en el libro de Daniel. Y podemos también ver que cada persona en la tierra tiene un ángel de Satanás designada para esa persona. Satanás está detrás de cada uno de nosotros. Él quiere tentarnos a pecar contra Dios. Y Dios también envía a sus ángeles para ayudarnos en la lucha. Hay fuerzas del bien y del mal que están batallando para operar en los seres humanos. Los ángeles de Dios son enviados para los que van a heredar la salvación. Así está escrito en el libro de la carta a los Hebreos. Entonces, los espíritus malignos, que son los ángeles de Satanás, intentan que los hombres sean desobedientes a Dios. La serpiente antigua en el huerto del Edén atacó a Eva en el área de la obediencia a la palabra de Dios. Dios dijo que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente dijo que hay un gran beneficio al comer de ese árbol. Y ella fue engañada para desobedecer a Dios. En el reino de Satanás están los que desobedecen a Dios. En el reino de Dios están los que obedecen a Dios. El propósito de las tentaciones de Satanás
es matar al hombre. Él no ha venido sino para robar, hurtar y destruir. Y Él es el padre de la mentira. Y Dios quiere que Él trabaje así, porque Él tiene un propósito con el trabajo de Satanás. Tenemos que entender eso. Dios podría destruir a Satanás ahora mismo, así. Él está por encima de la creación. Entonces, nuestra manera de vencer sobre el reino de Satanás tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si tú vas a vencer sobre el mal, tienes que someterte al bien. Está escrito en Jacobo, Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí tenemos la manera de poder vencer sobre Satanás. La única forma de vencer sobre Satanás es someterse a Dios. El que no se somete a Dios no puede resistir al diablo. No hay nada entre medio. No existe un reino no existe ningún reino neutral. No existe. El que está con Hashem está contra el diablo. El que no está con Hashem está con el diablo. No puedes decir yo no estoy con Dios ni con Satanás. Si tú dices yo no estoy con Dios, estás con Satanás. Porque el reino de Satanás consiste en las personas que no están con Dios. Los que no quieren someterse a Dios. Los que no quieren obedecer a Dios. Los que no quieren obedecer sus mandamientos. El reino de Dios es el reino de la obediencia. El reino de Satanás es el reino de la desobediencia. Si tú quieres estar en el reino de la obediencia, no puedes ser desobediente. No hay nada entre medio. O obedeces o desobedeces. No hay nada en medio. O estás con Dios o estás con Satanás. La única manera de resistir al diablo es someterse a Dios. La única manera. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Con otras palabras, para que Satanás huya, tiene que haber sometimiento. Tiene que haber unificación con Dios. Cuando Yeshua predicó las buenas nuevas, tú puedes leer en los evangelios sobre esto. Está escrito que Él predicó las buenas nuevas del reino. Del reino. Es muy importante esta palabra. No solamente son las buenas nuevas. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y el resultado del reino de Dios es que los enfermos son sanados. Los demonios son expulsados. El resultado de la predicación del reino de Dios es que los enfermos son sanados. Y los demonios salen de los cuerpos de las personas. No es posible sanar enfermos y expulsar demonios sin predicar el reino. Si vas a estar con Dios, por supuesto. Porque Satanás también puede hacer healing, sanidades y aparentes liberaciones de demonios, pero todo es sucedáneo, todo es copia de lo divino. Y Él cobra mucho. Él sana una enfermedad y te da 100 más, por el otro lado. Él puede quitar un demonio y darte 20 demonios por otro lado. Así que estamos hablando ahora de la sanidad divina y la liberación divina de malos espíritus. Estos panes son el resultado de la predicación del reino de Dios. Y la palabra reino tiene que ver con reinado. Cuando tú permites que Dios te gobierne,
entonces se van a manifestar estos poderes de sanidad y liberación. Con otras palabras, si tú no quieres obedecer a Dios, será difícil recibir sanidad y liberación. Y es difícil transmitir sanidades y liberaciones, porque todo está relacionado con el sometimiento al reino. Tiene que ver con obediencia. Porque vimos en los falsos profetas que estaban haciendo estas cosas sin obediencia. Profetizaban sin obediencia. Expulsaban demonios sin obediencia. Hicieron milagros sin obediencia. En el nombre de Yeshua, que es un nombre que tiene poder en sí. Pero si no hay obediencia, no son aprobados por Hashem. Están destinados a ser apartados del reino venidero y son llamados hacedores de iniquidad. Porque ellos no cumplen los mandamientos. No obedecen a Dios. Por lo tanto, si queremos ver los milagros, las liberaciones de malos espíritus, tenemos que combatir toda desobediencia en nosotros y en las personas que van a ser ministradas. Podemos dividir los demonios en 3 grupos. Un grupo que afecta la mente, las doctrinas, los pensamientos. Pablo habla de doctrinas de demonios. El comunismo es una doctrina de demonios. El feminismo es una doctrina de demonios. La nueva era, New Age, es una doctrina de demonios. El Islam es una doctrina de demonios. El hinduismo es una doctrina de demonios. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas doctrinas de demonios. La gran parte de la doctrina católica es una doctrina de demonios. Y esos son demonios que afectan nuestro sistema de pensamientos. Luego están los demonios que afectan nuestras emociones. Toda emoción mala, digámoslo así, o emociones que no están equilibradas, digámoslo así, dentro de los parámetros permitidos, pueden ser ampliados por los malos espíritus. Por ejemplo, la ira. La ira está permitida dentro de un marco. Pero cuando la ira sale fuera de ese marco, de lo normal, de lo controlado, puede haber una influencia de un mal espíritu y ese espíritu amplía la ira de manera que se convierte en algo irracional, algo fuera de control. No hay control. También sentimientos de deseo sexual. El deseo sexual es algo que Dios ha creado. Pero si una persona no controla esos sentimientos, no somete esos sentimientos a los mandamientos de Dios, los demonios sexuales pueden ampliar ese deseo de manera que la persona no puede controlar sus emociones sexuales y comete pecado forzado por este demonio de sexo. Es decir, los demonios colaboran con nuestras emociones. Dentro de nosotros hay algo que se llama carne, en el sentido de los deseos malos. Toda obra de la carne dentro de nosotros puede ser ampliada por un demonio. El demonio colabora con nuestra carne, con nuestro Yetzer Hara, la inclinación al mal. No todo lo que está en la carne es de los demonios. Cuando lo que está en la carne sale fuera de lo controlado, normalmente es una influencia demoníaca. Si tú no puedes controlar tu ira, necesitas liberación de un demonio.
hay personas que mienten por su mala inclinación, pero hay personas que no saben diferenciar entre la verdad y la mentira. Ellos hablan mentira porque creen que la mentira es verdad. Tienen un espíritu de mentira y necesitan liberación de ese espíritu. Toda emoción negativa o pervertida puede ser ampliada por demonios. Y cuando sale fuera de control, si tú no puedes controlar ese sentimiento, muy probablemente necesitas liberación de un demonio que está agarrando esa área de tu vida emocional. Ese demonio entra en un momento de tu vida cuando tú dejas esa emoción suelta. Por ejemplo, si tú permites que la ira arda dentro de ti muy fuertemente y no lo controlas, ahí puede entrar un espíritu de ira. Y ese espíritu se queda ahí toda la vida hasta que seas liberado, hasta que ese demonio sea expulsado de tu alma, de tu área de ira dentro de tu alma. Si tú cometiste fornicación o si has practicado la masturbación, probablemente tienes un espíritu de sexo, de masturbación, de fornicación, que entró en ti cuando pecaste la primera vez. Y está dentro de ti y tú estás luchando contra este espíritu. Incluso si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está dentro de ti, pero en tu alma carnal, en tu alma inferior, en tu alma que pertenece al cuerpo, el espíritu maligno está todavía. Y tú, a través del Espíritu de Dios, puedes dominar ese demonio normalmente. Es difícil, pero se puede, porque es una lucha dentro de ti. En los momentos de debilidad, de tentación, de desánimo, de depresión, de ataques, ese espíritu puede tomar control dentro de ti y te lleva a pecar, aunque habías tenido victoria sobre ese espíritu durante muchos años. En los momentos más débiles te va a atacar. Acuérdate de Amalek. Atacó a Israel cuando era débil, cansado y se estaba quejando. Los malos espíritus atacan cuando eres débil, cuando estás durmiendo. Si tú tienes visita de noche de personajes en el sueño que tiene sexo contigo, es un demonio que necesitas ser liberado de él. Hay que expulsar ese demonio. Está dentro de ti. Está dentro de tu cuerpo. Si has practicado masturbación con tus dedos, el espíritu de masturbación está en tus dedos. Y ahora que yo estoy hablando, yo estoy retando ese espíritu. Y si tú sientes en tus dedos que empiezan a moverse o sentir como picaduras, entonces ese espíritu que se está manifestando en este momento en tus dedos. Y lo que tienes que hacer es expulsar eso en el nombre de Yeshua. Si tienes visitas de noche de personas que vienen a tener sexo contigo y tú tienes orgasmo dentro del sueño y despiertas y ya tuviste un orgasmo, ese es un demonio que te visita. Necesitas liberación de eso. Eso es un esposo o una esposa espiritual que te ha ocupado. Y esa es una de las razones que algunos no se casan, porque ese espíritu impide que esa persona tenga una relación normal con el sexo opuesto. No quiere
que esa persona se case. Es un esposo espiritual, una esposa espiritual, que tiene tanto celo que va a hacer la relación con otra persona imposible. Va a causar toda clase de molestias para que no se case. Y entonces, si tú eres un soltero o una soltera que siempre has tenido problemas para casarte y tú tienes visitas de noche de un personaje que tiene sexo contigo, necesitas liberación. Y tengo buenas noticias. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está cerca. Dios está aquí y ahora. Tenemos el nombre de Yeshua para liberar de toda clase de demonios. Entonces, en el área del alma, tenemos los demonios de doctrinas, los demonios de sentimientos, y eso también afecta nuestra forma de hablar. Hay muchos demonios que toman control de la lengua. Blasfemias, mentiras, calumnias, que hablamos mal de otros, etc. Necesitamos liberación en nuestra lengua de estas influencias del mal. Luego están los espíritus que atacan nuestros cuerpos. En Lucas 13, versículo 10 en adelante, Yeshua estaba enseñando en una de las sinagogas un Shabbat, un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Una enfermedad causada por un espíritu. En otra versión, Reina Valera, dice un espíritu de enfermedad. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, mira, esto no es cualquier cosa. Cuando Yeshua la vio, cuando dice que Yeshua la vio, es una vista profética. Es el espíritu de profecía que le muestra proféticamente esta mujer. Yeshua no puede hacer nada por sí mismo, solamente lo que ve hacer el Padre. Y cuando dice que él vio a esta mujer, no es una vista normal, es una vista profética. Con otras palabras, el Eterno mostró a Yeshua en este momento a esta mujer. Así que vino la profecía, Yeshua vio a la mujer proféticamente, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aquí vemos que esta enfermedad no es causa de una cosa física. Es una influencia espiritual que le había hecho encorvarse. No podía caminar erguida. Y puedo decir, para la gloria de Hashem, que yo he visto exactamente este milagro con mis propios ojos. En España, en la provincia de Teruel, había una mujer encorvada que no podía levantar sus hombros y su cabeza. Ella había estado practicando ocultismo. Ella lo llamó trabajos espirituales. Que una voz le decía que tenía que hacer cosas. Ella no podía enderezarse. Cuando un servidor la ve, puse las manos sobre ella y le dije: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y en ese mismo momento ella se enderezó, su cuerpo estaba ya enderezado. Bendito sea Hashem por ese milagro. Lucas 13 muestra que esta enfermedad en el cuerpo no fue causada por una causa natural. Fue un espíritu de enfermedad. En otros lugares vemos que un sordo mudo tenía un espíritu. Y cuando el espíritu fue expulsado, él
el hombre escuchó y habló. No fue una sanidad. Fue una liberación de un mal espíritu que había causado en el cuerpo deficiencias corporales. Hay muchas enfermedades causadas por los malos espíritus. Y no importa si tú tomas todas las medicinas del mundo, si pasas por las operaciones de los médicos, si ese demonio no es sacado de tu cuerpo, no vas a tener sanidad, nunca. Este es el pan de los hijos. Tengo buenas noticias. La mesa está servida y el que quiere, el que tiene hambre, que venga y coma. Yeshua pagó un precio muy alto. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Él obedeció a Dios hasta la muerte del madero. Él obedeció a Dios, nunca se sometió a Satanás. Y en ese nombre de aquel que murió por mí, aquel que venció sobre Satanás, obedeciendo a Dios hasta la muerte, en su nombre resistimos estas fuerzas del mal y en su nombre tenemos autoridad sobre estos demonios. Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La causa por la que tenemos autoridad sobre los demonios es que somos reconocidos por Dios. Tenemos las cuentas arregladas con nuestro Padre Celestial. Las deudas han sido pagadas. Yeshua pagó muy alto. Hashem entregó a su único hijo para pagar por nuestras deudas, nuestras culpas. Y si nosotros arreglamos nuestra cuenta con Dios, nuestra relación con Dios, pedimos perdón, nos humillamos, nos sometemos, estamos dispuestos a obedecer, queremos caminar con Él, queremos ser enseñados por Él, no queremos hacer nuestra voluntad, queremos aceptar a Yeshua como nuestro Señor, recibimos el reino de Dios, y el reino de Dios es la autoridad de Dios. Y al someternos al reino de Dios, tenemos autoridad sobre el reino de Satanás. Por eso utilizamos el nombre de Yeshua, porque estamos dentro de Él, y Él está dentro de nosotros. Y con esa autoridad de Yeshua, resistimos a Satanás, y Él huirá de nosotros. Dice: yo os he dado autoridad para hollar, pisar sobre serpientes y escorpiones. Entonces, ¿dónde está Satanás? ¿Está por encima de mí, o en la misma altura, o debajo de mí? Si yo estoy en el Mesías, yo estoy por encima de Satanás. Si yo estoy dentro del Mesías, yo estoy por encima de Satanás. Su victoria es mi victoria. Su obediencia es mi obediencia. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Su elevación es mi elevación. Su unción celestial es mi unción. Yo estoy dentro de Él y Él está dentro de mí. Por eso yo actúo en su nombre. Cuando yo vengo, Él viene, porque yo me someto al reino. Yo me someto al reino. Yo me someto al reino.
Y en ese sometimiento, Satanás tiene que huir. Los malos espíritus tienen que manifestarse y salir de los cuerpos y dejar de dañar a los que se someten a Dios. Si tú no quieres someterte a Dios, Satanás tiene derecho de maltratarte. Dios le dio a Satanás la autoridad para tratar con las personas que son desobedientes. Entonces, la única manera de tener victoria sobre Satanás es estar bien con Dios. Dice Efesios capítulo 2 que el príncipe de la potestad del aire, 2:2, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera ese espíritu maligno? En los hijos de desobediencia. Es decir, Dios le da autoridad a Satanás a operar en los hijos que le desobedezcan a él. Si tú desobedeces a Dios, Dios le dice a Satanás, tienes derecho a dar un trato especial a esta persona, pero no te permito que le mates. Mira el libro de Job y verás. Dios quería tratar una área de desobediencia en la vida de Job, y por eso le dio a Satanás el derecho de tocar sus riquezas, sus hijos y su cuerpo. Dios le dio permiso a Satanás a destruir las riquezas, a matar a sus 10 hijos y a darle una enfermedad terrible. Dios estaba detrás del trato de Satanás con Job. ¿Por qué Dios quiso que Satanás hiciera todo eso? Porque Job tenía un problema. Empezó a tener soberbia en su corazón. Al final del libro de Job vas a ver la causa por la que Dios le dio este trato especial. Job estaba a punto de caer en el mismo pecado que Satanás tenía al principio, la autoelevación. Para quitar ese orgullo de Job, Dios le dio a Satanás mucha autoridad, mucho poder para dañar a Job. Pero Job se humilló, se arregló su relación con Dios, se humilló y reconoció a Dios como el que manda, el que tiene control. Él se sometió al reino, y al someterse al reino fue sanado en su cuerpo, tuvo otros 10 hijos y tuvo el doble de riquezas que había tenido antes. Dios le restauró no al mismo nivel de antes, sino al doble. Valía la pena tratar con Job con las manos de Satanás, porque no solamente le bendijo en este mundo, le salvó para la eternidad. Juan capítulo 14, versículo 10 en adelante. Te voy a mostrar aquí algo muy importante. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si aquí la palabra no está en muchos textos griegos, hay que saltar esa palabra. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
Quita la palabra me aquí. Si pedís algo, es decir, al Padre, en mi nombre, porque tú no puedes pedir a Yeshua en el nombre de Yeshua, eso no es bíblico. Hay gente que está pidiendo a Jesús en el nombre de Jesús. No tiene sentido ninguno. Tú tienes que pedir a Dios en el nombre de Yeshua. Porque si hablas con Yeshua, no necesitas pedir en el nombre de Yeshua. Tú tienes que hablar con el Padre en el nombre de Yeshua. Porque Él es el camino al Padre. Él no es el camino a Yeshua. Él es el camino. Tienes que hablar con Dios en el nombre de Yeshua. Así, aquí hay un problema de copiar textos. No todos los textos griegos tienen la palabra me. Y estoy seguro que Yeshua no dijo así. Él no dijo, si me pedís algo en mi nombre. Eso no tiene sentido. Tienes que pedir a Hashem en el nombre de Yeshua. Hay que pedir a Dios. Y Yeshua dice, tenéis que orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Los discípulos de Yeshua no oran a Yeshua. Los discípulos de Yeshua oran como Yeshua. Y Yeshua nunca oró a Jesús. Yeshua siempre oró al Padre. Y sus discípulos hacen las obras de su Maestro. Oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si pedís algo al Padre en mi nombre. Pero aquí tenemos una cosa muy importante. En versículo 10. Yo estoy en el Padre está en mí. Versículo 11. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creéis que es así, tenéis que creer por las obras. Entonces, las obras muestran que el Padre está en Yeshua. Las obras nuestras muestran que Yeshua está en nosotros. Si no oramos dentro de Yeshua, no vamos a tener la respuesta divina. Yeshua es como un ascensor. Tú entras dentro de él. Apretas un botón y subes arriba. Y llegas al piso más alto. Yeshua es el que me conecta con Hashem. Cuando yo entro dentro de él, puedo elevarme hasta el infinito. Cuando yo oro dentro del nombre de Yeshua, yo estoy dentro de su nombre. Cuando oro dentro de su nombre, estoy en línea con el reino de Dios. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, según la revelación profética que Hashem me está dando ahora. Según lo que yo veo ahora, voy a recibir todo lo que pido. Si yo pido cosas en el nombre de Yeshua y no recibo, es porque no estaba en línea con el reino de Dios. Estaba desconectado. Estaba fuera del ascensor. Yo estaba trabajando en mi propia inteligencia. Yo estaba haciendo las cosas por mi propia cuenta. Yeshua dijo a los falsos profetas, no os conozco. No os conozco. La gente reconocían a los discípulos de Yeshua que habían estado con él. Los 12 discípulos fueron escogidos para estar con él. Esa es la condición primera, estar con él. Aprender de él. Ser humilde como él. Ser obediente como él. No hacer nada por su propia cuenta. Caminar con Dios, como él caminó con Dios. Nuestra misión es hacer discípulos de Yeshua. Los 12 apóstoles no tenían discípulos. Pablo no tenía discípulos. Yo no tengo discípulos. Yo estoy haciendo discípulos. Pablo hacía discípulos. Los 12 apóstoles hacían discípulos, pero no eran discípulos de ellos. No son discípulos míos. Son discípulos de Yeshua. Mi misión es señalar, mostrar a Yeshua para que la gente le siga a él. Sígueme a mí a la medida que yo sigo a Yeshua. Si tú ves a Yeshua en mí, sígueme a mí. Todo lo que veas de Yeshua en mí lo puedes seguir, pero no me sigas a mí.
Sigue a Yeshua dentro de mí. Ve detrás de Él. Aprende de Él. Sirve a Dios como Él. Actúa en su nombre. Expulsa a los demonios en su nombre. Los demonios tienen temor de nosotros cuando hay unidad con Dios. Si Yeshua está dentro de mí y Yeshua está dentro del Padre, el Padre está dentro de mí. Si yo estoy dentro de Yeshua y Yeshua está dentro del Padre, yo estoy dentro del Padre. Mi vida está escondida con el Mesías en Dios. En esa posición celestial puedo tener dominio sobre Satanás. Puedo atacar al diablo y él está debajo de mis pies. Yo no tengo temor del diablo. El diablo tiene temor de mí cuando yo me someto al reino de Dios. Mi humildad, mi obediencia a los mandamientos de Dios, a la guianza profética de Dios, expulsa demonios. Si los demonios están todavía con nosotros, en nosotros, es por causa de que esas áreas no han sido sometidas al reino de Dios. Tenemos que combatir toda desobediencia y todo orgullo, toda soberbia, toda autoelevación, todo intelectualismo. Cuando nosotros creemos que sabemos las cosas y queremos resolver las cosas mentalmente sin escuchar la respuesta divina, el escuchar la voz de Dios es la condición para poder presentar la mesa de fe y operar estos milagros que Yeshua operó y dio a sus discípulos operar. Bendito sea Hashem. Así que resumamos esta clase de hoy con las 4 palabras que dijimos al principio. El ambiente para los milagros es la alabanza y la fuente para los milagros es la profecía. El medio para los milagros es la fe. Y el resultado es poder, milagros. Alabanza, sensibilidad espiritual, fidelidad y confianza produce milagros. No intentes hacer milagros desconectado de la guianza divina. Lucas 11, 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. En la Reina Valera dice, en paz está lo que posee. En paz. La versión literal dice, en paz. Es muy importante esta palabra. Sus bienes están en paz. Versículo 22. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye el botín, su botín. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí habla de la liberación de un demonio. Yeshua habla de la situación de una persona que tiene un demonio. Una persona que tiene un demonio puede estar en paz en mucho tiempo de su vida. El demonio se manifiesta de vez en cuando. De vez en cuando el espíritu se manifiesta. Y si la persona es espiritual, el demonio se esconde en el cuerpo. Y las cosas están en paz. Y cuando viene el reino de Dios con poder, el demonio dentro de la persona empieza a tener intranquilidad. Tiene miedo. Y hay una reacción. Por eso, algunos que están escuchando este mensaje ahora mismo tienen reacciones emocionales fuertes contra mí. Algunos se enfadan conmigo. Algunos sienten ira contra mí ahora mismo. Y ese es el espíritu que está dentro de tu cuerpo que se siente atacado por lo que estoy enseñando.
El reino de Dios está viniendo ahora a tu vida. Y la paz terminó. Porque el hombre fuerte que está operando en esa área de tu vida se siente seguro. Sus bienes están en paz. Pero viene alguien más fuerte, que es Yeshua, el resucitado, que estamos operando en su nombre. Nosotros le atacamos a ese espíritu maligno. Entonces hay una lucha dentro de ti. Tienes lucha en tu cuerpo. Algunas personas empiezan a bostezar y tienen ganas de dormir. Es un demonio que no quiere que tú escuches más este mensaje y te hace cansado y te hace dormir. Hay muchas otras diferentes reacciones en las personas cuando atacamos estos poderes. Entonces, la lucha que inicia con este mensaje es señal de que hay un demonio dentro de ti. Y tú necesitas liberación. Y tú, juntamente conmigo y los demás aquí, podemos unirnos en el nombre de Yeshua y expulsar ese demonio. Esta es señal de que el reino de Dios está aquí. Hasta los demonios se nos sujetan en el nombre de Yeshua. Y tenemos autoridad para pisar sobre escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Nada nos hará daño. No tengas miedo. Dios es mucho más poderoso. No va a permitir que Satanás haga algo fuera de lo permitido. Ahora, nosotros fuimos enviados por Yeshua para expulsar demonios, destruir las obras del diablo. Y tú también eres parte de esta obra. Tú lo puedes hacer en tu propia vida. Uno puede expulsar demonios de sí mismo. Se puede expulsar demonios de uno mismo. Tú puedes hablar a ese espíritu. Primero tienes que humillarte ante Dios, pedir perdón por esa área de debilidad donde has permitido que ese espíritu tenga dominio sobre ti. Pídele perdón a Dios. Pídele que te limpie. Pídele que te purifique en la sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua limpia de todo pecado. La sangre de Yeshua limpia de todo pecado. Cuando tú pides perdón, recibes el poder de la sangre de Yeshua, puedes resistir al diablo y huirá de ti. Si practicaste la masturbación, expulsa ese demonio de tus dedos. En el nombre de Yeshua, sal ahora mismo, espíritu de masturbación, de los dedos, de las manos de mis hermanos, los que fueron comprados por la sangre de Yeshua, los que pertenecen al reino de Dios. Sal de sus dedos, sal de sus manos, sal de sus mentes, sal de sus pensamientos, sal de sus emociones. Espíritu de fornicación, te resisto en el nombre de Yeshua. Espíritu de esposo y esposa espiritual, te resisto en el nombre de Yeshua. Te expulsamos en el nombre de Yeshua del pueblo de Dios, de los hijos. El pan es para los hijos. Gracias, Padre, por liberación total en todas las áreas de la vida. Bendito sea tu nombre. Así que no tengas miedo del enfrentamiento. No tengas miedo de la lucha. No huyas de la lucha. Métete en la lucha espiritual. Confía en Dios y confía en el nombre de Yeshua y vence y expulsa y resiste y sé constante. La fe es constancia. Resiste al diablo. Día tras día, noche tras noche. Si vuelve a visitarte de noche, resístelo. Resiste a Satanás y huirá de ti en el nombre de Yeshua. Quiero explicar algo aquí al final.
La sangre de Yeshua no ha sido dada contra el enemigo. No utilices la sangre de Yeshua o hablando de la sangre de Yeshua contra Satanás. La sangre del Cordero de Dios está entre yo y Dios, no entre mí y Satanás. La sangre de Yeshua no es un arma contra Satanás. No encuentras en la Biblia en ningún lugar que se utilice la sangre de Yeshua contra Satanás. La sangre de Yeshua no se utiliza contra Satanás. La sangre de Yeshua es el costo, el precio, el medio por el cual Dios ha perdonado mis pecados. Él me ha limpiado de mis pecados a través de la sangre de Yeshua. La sangre es la garantía del perdón de mis pecados. La sangre está entre mí y Dios. El sumo sacerdote entró en el lugar santísimo en Yom Kippur para salpicar la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. La sangre es para Dios. El sumo sacerdote no salió y salpicó sangre contra Satanás. La sangre se salpica delante de Dios. La sangre es el precio que Dios pagó para liberarme de la culpa, del pecado, de la mala conciencia. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Utilizamos el nombre de Yeshua contra Satanás y la sangre de Yeshua entre Dios y mí. Si fuiste lavado por la sangre de Yeshua, no tienes ninguna culpa y Satanás no te puede acusar. Dios te perdonó. Dios te limpió. Dios te declaró justo por tu fe en la sangre de Yeshua, en su sacrificio. Y si eres libre de culpa, Satanás no puede acusarte. Sus palabras caen al suelo, porque Dios te ha justificado, Dios te ha purificado, Dios te ha limpiado, Dios te ha perdonado, y Satanás ya no tiene argumentos contra ti. Así que no utilices la sangre de Yeshua contra Satanás. Utiliza la sangre de Yeshua para lavarte. Y resiste a Satanás en el nombre de Yeshua. Y huirá de ti. Amén.